Israel, Hamás y Estados Unidos negocian en Egipto un plan de paz para Gaza y la liberación de rehenes. Un analista examina los obstáculos para lograr un acuerdo. El Papa León XIV pide perseverar en las negociaciones de paz en Gaza y llama a mantenerse unidos en oración por el fin de la guerra. Peregrinos de más de 100 países celebran en Roma el jubileo del mundo misionero y el jubileo de los migrantes. Más de 60 hermandades del Señor de los Milagros se suman desde diferentes países a la levantada mundial del Anda en Lima. ¡Viva el Señor de los Milagros! Multitudes peregrinan a Luján en Argentina para renovar su fe con la patrona nacional. Hola amigos, bienvenidos. Iniciamos la semana informativa. Así es, Natalia, un gusto iniciarla como siempre contigo y con nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Gracias por estar en su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por estar con nosotros. Empezamos las noticias contándoles que este lunes las delegaciones de Hamás, Israel y Estados Unidos se reúnen en Egipto para las conversaciones en torno al plan de paz en Gaza y la liberación de los rehenes aceptado en parte por el grupo terrorista Hamás. Según Associated Press, los enviados se sentarán a la mesa en la ciudad turística egipcia de Sharm el Sheikh, a vísperas del segundo aniversario del ataque de Hamás del 7 de octubre del 2023 que desencadenó la guerra. En los últimos días, tanto Hamás como Israel respondieron en forma positiva a la hoja de ruta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el fin de los combates y liberar a los cautivos a cambio de palestinos prisioneros en cárceles israelíes, aunque aún quedan detalles por concretar. El Papa León se refirió a las negociaciones en curso. Escuchemos sus palabras durante el Angelus este domingo. Sigo siendo muy triste por la gran sufrimiento que sufre el pueblo palestino en Gaza. En estas últimas horas, por la dramática situación del Medio Oriente, se están cumpliendo algunos pasos significativos para alcanzar las intenciones de paz, que deseo que se alcancen cuanto antes resultados esperados. Pido a todos los responsables que se comprometan en este camino, que cese el fuego y que se liberen los rehenes, mientras exhorto a seguir rezando unidos para que estos esfuerzos alcancen al término de la guerra y conduzcan a la paz justa y duradera. Mientras los delegados para la paz en Gaza se reúnen en Egipto, la franja amaneció con explosiones y nubes de humo. Hamás denunció que el sábado Israel atacó una zona residencial en Gaza que dejó 17 muertos. Al respecto, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio señaló el domingo que Israel debe detener los bombardeos sobre Gaza para que Hamás pueda liberar a los rehenes. Ahora nos conectamos con el analista geopolítico para hablar sobre cómo se viene ejecutando el plan de 21 puntos para alto al fuego entre Israel y Hamás propuesto por Estados Unidos. Estimado Alberto Fernández, bienvenido a EWTN Noticias. Muchas gracias. Alberto, ¿cuáles son los puntos centrales del plan de alto al fuego presentados por el presidente Donald Trump? Bueno, esta propuesta es súper ambiciosa. Incluye asuntos que son de mediano a largo plazo, que muchos quizás piensan que aún nunca van a ser cumplidos completamente. Lo importante, yo diría, es enfocar en lo actual, lo inmediato, que me parece tiene más probabilidad que va a ser actualizado, que va a ser cumplido, y separarlo de lo que es más ambición a mediano y largo plazo, que quién sabe. Pero vamos a ver, estamos, como se dice, el diablo está en los detalles, y estamos a primeras horas de la primera fase de un acuerdo de cese al fuego. Precisamente, ¿cuáles son los puntos que ha aceptado Hamás? Si nos podría comentar. Bueno, el punto clave es el canje, o sea, el intercambio de rehenes, prisioneros, que Israel va a quitar por lo menos la mayoría de sus tropas, que va a entrar ayuda, que va a haber un cese del fuego. Esa parte más o menos está bastante clara. Claro, el enfoque en Israel es
el retorno de los rehenes y de los cadáveres de los caídos. Eso es, claro, un asunto principal para el pueblo israelí. ¿Y cuáles son los puntos que rechaza Hamás o que ha dejado también abiertos para negociación? Bueno, ellos están maniobrando. Ambas partes maniobran, pero claro, para Hamás, ellos perdieron la guerra, uno pudiera decir, pero ellos quieren ganar la paz, o sea, maniobrar para conseguir un resultado que es a lo máximo favorable para ellos, continuando como presencia política y presencia militar en los territorios palestinos. Ese es el plan de Hamás. Y claro, es un plan rechazado completamente por Israel y no está dentro de la propuesta del presidente Trump. La respuesta de Israel ante esta propuesta de Hamás, ¿cuál ha sido? Bueno, la mayoría abrumadora del pueblo de Israel, un 70 y pico % quiere el fin de la guerra y priorizan el retorno, la vuelta de los rehenes, la liberación de los rehenes y de los cadáveres de los seres queridos. Entonces eso es, para el pueblo de Israel, es lo más importante. Ahora parece que hay problemas o diferencias entre lo que quiere el pueblo y lo que quiere el gobierno. Y entonces el gobierno también está, como dije, está también maniobrando, ¿verdad? Tratando de conseguir lo máximo para Israel y conociendo que el pueblo está cansado, hay cansancio popular ante continuando esta guerra. Yo diría, ese cansancio existe en ambas partes también. Señor Alberto, ¿cuáles son los escenarios realistas más probables? A corto plazo hemos visto la liberación de los rehenes y a largo plazo, ¿cuál sería, no, este plan? Bueno, yo diría lo más optimista es que esta semana pudiéramos ver la liberación de los rehenes, el retorno de los muertos, de los caídos, liberación de prisioneros de palestinos de parte de Israel, algunos de ellos individuales normales y otros asesinos y matones y terroristas palestinos que pudieran ser liberados por Israel como parte de este canje. Eso es lo que pudiera ocurrir. Me parece hay más o menos optimismo que eso pudiera ocurrir. Lo otro, lo que es reconstrucción, una nueva dispensión política, un nuevo ambiente político en Gaza, eso me parece es mucho más dudoso, mucho más complicado. Estados Unidos va a hacer lo máximo para conseguir eso. Hay un gran apoyo de países de Medio Oriente con la administración Trump. Inclusive hay apoyo mundial. Yo diría más o menos todo el mundo está en favor de esta propuesta. Pero es sumamente difícil porque incluye tantos detalles, tantas ambiciones y toma tiempo, va a tomar años para conseguirlo, que es un poco, yo temo un poco que a mediano o largo plazo cualquier acuerdo que pudiéramos ver no va a durar mucho. Seguimos atentos entonces, señor Alberto Fernández, le agradecemos mucho por la entrevista. Muchas gracias. Y en Israel, los familiares de asesinados por Hamás el 7 de octubre de 2023 en Kibbutz o comunidad Nir Oz conmemoraron a sus seres queridos en vísperas del segundo año del ataque terrorista. 106 residentes fueron asesinados y 30 secuestrados por Hamás. En la ceremonia, los familiares leyeron los nombres de los fallecidos, dieron discursos, se abrazaron y meditaron en las tumbas de sus seres queridos. Escuchemos sus declaraciones. Por el momento creo que todos debemos centrarnos en el marco del presidente Trump. En la cláusula 1, todos los rehenes serán liberados en 72 horas sin demora, como lo solicitó el presidente Trump. Creo que construir el control de seguridad internacional en Gaza llevará tiempo. Israel pagará concesiones dolorosas al liberar a asesinos en masa y terroristas que mataron a muchos de nuestros amigos y familiares aquí en Israel, pero valoramos la vida y confiamos en Trump para que lo haga realidad y en que tendremos buenas noticias en 24 a 36 horas.
Soy muy optimista y me entristece mucho que no ocurriera hace 2 años. Podría haber salvado muchas vidas. Es bueno que esté sucediendo ahora. Es demasiado tarde para mi familia. Este fin de semana la Iglesia celebró el Jubileo de los Migrantes, otro de los eventos más significativos del Año de la Esperanza. El Papa León XIV llamó a ser fraternos más allá de los estereotipos y los prejuicios. Nuestra corresponsal Paola Flynn informa. Peregrinos de más de 100 países llegaron a Roma para celebrar el Jubileo del Mundo Misionero y el Jubileo de los Migrantes. El 4 de octubre, el Santo Padre recibió en audiencia a los participantes en la Plaza de San Pedro. Por la tarde, los fieles tuvieron la oportunidad de cruzar por la Puerta Santa y recibir el sacramento de la reconciliación en las iglesias jubilares. El momento más importante de este jubileo fue la celebración eucarística el 5 de octubre, presidida por el Papa León XIV en la Plaza de San Pedro. Bajo la lluvia, las palabras del pontífice conmovieron a los presentes. Cari fratelli e sorelle. En su homilía, el pontífice recordó que el misionero debe llevar la alegría del Evangelio a los que viven una historia difícil y llena de heridas. Penso in modo particolare ai fratelli migranti. Pienso en modo particular en nuestros hermanos migrantes, que han tenido que abandonar su tierra, a menudo dejando atrás a sus seres queridos, atravesando noches de miedo y soledad, viviendo en carne propia la discriminación y la violencia. La discriminazione e la violenza. El pontífice subrayó que la Iglesia es misionera en las periferias del mundo, marcadas por la guerra y la injusticia. ¿Por qué, Signore, non intervieni? Añadió que en muchas ocasiones es difícil explicar por qué suceden estos horrores y dijo que es en esos momentos donde el ser humano se pregunta ¿dónde está Dios? Subrayó que la respuesta ante el problema del mal se encuentra en la fe. Porque la fe no solo nos ayuda a resistir el mal y perseverar en el bien, sino que transforma nuestra existencia hasta convertirla en un instrumento de salvación con el que Dios aún hoy quiere obrar en el mundo. Que Dio ancora oggi vuole operare nel mondo. El pontífice pidió que surgiera un nuevo tiempo para los misioneros, quienes antes eran considerados como las personas que viajaban lejos de casa. Oggi le frontiere della missione. Hermanos y hermanas, aquellas barcas que esperan avistar un puerto seguro en el que detenerse y aquellos ojos llenos de angustia y esperanza que buscan tierra firme en la que desembarcar, no pueden ni deben encontrar la frialdad de la indiferencia o el estigma de la discriminación. No se trata tanto de partir, sino más bien de quedarse para anunciar el cristianismo a través de la acogida. Cristo attraverso l'accoglienza. El Santo Padre quiso recordar la importancia de las vocaciones misioneras y dijo que en la Iglesia Europea hace falta un nuevo afán misionero de laicos y religiosos. Esprimo la mia preoccupazione per l'insorgenza dell'odio antisemita nel mondo. Al finalizar la celebración eucarística, antes de rezar el Ángelus, el Papa expresó su preocupación por el crecimiento del odio antisemita en el mundo. Hizo referencia al atentado terrorista en Manchester, que tuvo lugar en una sinagoga durante el Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío. El Papa pidió intensificar la oración por la paz en este mes de octubre, especialmente con el rezo del Rosario. Después se despidió de los presentes desde el Papa Móvil. En Roma, Paola Flynn, EWTN Noticias. Llevamos nuestra atención hacia Perú, donde este fin de semana se dio la primera procesión del año del Señor de los Milagros, la manifestación religiosa más importante de los católicos en este país. Este primer recorrido tuvo un inicio especial. El anda del Cristo Moreno fue levantada en simultáneo en diferentes países. Nuestro corresponsal Abel Camasca tiene los detalles. Por primera vez en la historia de la devoción al Señor de los Milagros, se realizó la llamada levantada mundial el sábado 4 de octubre al mediodía, hora de Lima. Cristo de los Milagros, que sale a abrazar
El cardenal Carlos Castillo, arzobispo de la ciudad, presidió el toque de campana de Landa, con el que se activaron las procesiones del Cristo Moreno en el mundo entero. A través de redes sociales, 69 hermandades de diversas ciudades se unieron, entre ellas Chiclayo, Roma, Washington, Madrid, Santiago de Chile y Caracas. Es algo muy significativo, algo que refleja la hermandad que hay en todos los países, y creo que nuestro mejor embajador es el Señor de los Milagros. La campana representa eso, porque nuestro embajador está no solo presente en nuestro país, sino en todas las partes del mundo. La historia del Señor de los Milagros se remonta al siglo XVII, cuando Lima crecía con la llegada de esclavos provenientes de África Occidental. A las afueras de la ciudad, un esclavo angoleño pintó en una pared de adobe la imagen de Cristo crucificado, que dio origen a esta devoción. A pesar de los fuertes terremotos que han sacudido el lugar a lo largo de los años, permanece hasta nuestros días en el santuario de las Nazarenas. Desde entonces se han reportado numerosos milagros. Quien te habla es un milagro del Señor. Mi mamá no podía tener hijos y vino mi papá a pedirle con fe y devoción al Señor. Y aquí estoy siendo testimonio de la fe al Señor y viniendo todos los años a darle gracias. Al buscar tener su familia, él también sufrió lo mismo que sus padres, pero el Señor de los Milagros volvió a obrar el milagro, según cuenta su esposa. Demoramos un poquito y no podíamos, era complicado y se lo entregamos todo al Señor, así que por él estamos aquí, somos una familia y tratamos de inculcar desde muy pequeño a mi hijo a que también tenga ese amor y esa genuinidad. A unos cuantos pasos, otra devota contó lo que el Señor le concedió. Bueno, mi suegra hace tiempo estuvo muy mal y yo traje una foto de ella y yo creo que después de eso ella empezó a tener dolores fuertes y de ahí se sanó porque le habían dado 2 años de vida y ella ha pasado 14 años y está muy bien. En medio de la ola de violencia y extorsiones que vive el Perú, varios le pedían al Señor por un mejor mañana. Y para que pare toda esta violencia de muertes, asesinatos, que ya de una vez la presidenta haga algo. En nombre de nuestro Padre, le pido, le suplico por los niños, por las vidas que se están perdiendo. A las afueras del templo, el padre Juan Ponce, de la Obra de Jesús del Callao, daba aliento con un especial apostolado. Les cuento, pues nuestra comunidad de la Obra de Jesús, que somos frailes, vivimos de la caridad. De una u otra manera sacamos estas estampitas dando información de nuestro convento. Entonces nuestro apostolado es eso, no vender, sino pedir una limosna, su voluntad, su caridad de su corazón, y le regalamos una estampita y le dejamos la bendición. El sacerdote también recordó a Monseñor Prevos, hoy Papa León XIV, quien fue administrador apostólico del Callao entre 2020 y 2021, en medio de la pandemia del COVID. En el convento lo escuchábamos cuando se reunía con nuestros superiores, en los presbiterios, a través del vía Zoom, animándolos a que no tengan miedo a la fe, que perseveren, que abran las iglesias con cuidado, eso sí, ¿no? Pero que estén cerca de la gente, ¿no? Que no abandonen al pueblo de Dios a pesar de esta crisis que estamos pasando. El Señor de los Milagros tendrá otras 5 salidas más en las próximas semanas. En el cuarto recorrido, una ruta que se retoma después de 22 años, llegará a la provincia del Callao, el primer puerto del Perú. En Lima, Abel Camasca, EWTN Noticias. ¡Viva el Señor de los Milagros! Nos vamos a una pausa, pero al volver, el Papa León XIV firma su primera exhortación apostólica Dilexit Te, que se traduce como Te he amado. Además, una tormenta de nieve sorprende a cientos de montañeros en el Everest. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. En Argentina este fin de semana se realizó la 51 Peregrinación Juvenil a Luján, una de las manifestaciones religiosas más importantes y un acto de renovación de la fe en la patrona de los argentinos. Nuestro corresponsal Matías Boca nos cuenta. Los peregrinos iniciaron su caminata en diferentes momentos del día. La imagen cabecera de la Virgen de Luján
partió desde el santuario de San Cayetano del barrio porteño de Liniers, recorriendo 60 kilómetros hasta la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Una experiencia súper linda, emocionante, es mi primera vez junto a mi amiga y nada, vengo a agradecer especialmente porque la verdad que este año fue un año hermoso y nada, y a pedir también obviamente. Lo que estoy encontrando más que nada es el agradecer y el saber que se puede salir adelante de muchas circunstancias. Estoy con mi hijo, mi sobrino, mi hermano. La verdad que es muy emocionante, siempre emocionante la Virgen de Luján, emocionante. Agradezco mi día a día y le vengo a pedir nada por mi familia y intenciones personales. Se trata de una de las expresiones de fe más representativas de la República Argentina, que este año, la 51 edición, tuvo como marco el Año Santo Jubilar, cuyo lema es Peregrinos de Esperanza. Como cada año, en la intersección de la Ruta 7 y Ruta 6, en el primer puente de la localidad bonaerense de General Rodríguez, hubo bautismos durante todo el día. Sacerdotes, diáconos permanentes, laicos de diferentes diócesis acompañaron a los peregrinos con entusiasmo y también con alegría. En la peregrinación a Luján encontramos los rostros, las vidas de un montón de personas, una expresión de iglesia que vemos alrededor caminando hacia el horizonte que es el encuentro con nuestra Madre. Hoy escuché algo que me gustó mucho, que decían, caminamos como hacia el cielo, que es una experiencia de esfuerzo, es una fuerza de caminar juntos, pero con un objetivo, de llegar al encuentro de nuestra Madre Luján, de Jesús nuestro Señor. Renovamos el amor a la Virgen, a Jesús, y le pedimos que nos dé este año especialmente jubilar mucha esperanza. Ya cerca de las 23:30 horas del sábado 4 de octubre, frente a una plaza colmada de fieles, el arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Jorge García Cuerva, presidió la Eucaristía. Que nuestros pies nunca se cansen de peregrinar, que sean pies inquietos, que seamos callejeros de la fe, sabiendo que hay muchos que todavía necesitan de Dios y no lo conocen. Caminar con esperanza es seguir para adelante, es confiar en los que van a nuestro lado, es no dejarnos ganar por el desaliento y la tristeza, es seguir y seguir, aunque por momentos el egoísmo, la violencia y la injusticia parezcan imponerse. Nuestros corazones son atraídos por tu amor de Madre, Virgencita de Luján. Madre, danos amor para caminar con esperanza. EWTN Noticias en la peregrinación a Luján, a la casa de Mamá María. Más de 2 millones de peregrinos se hicieron presentes en un día de ilusión, en un día de esperanza, en un día de misericordia. La Virgen de Luján, la santa protectora del pueblo argentino. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias. Llevamos nuestra atención a China, donde equipos de rescate ayudan a cientos de excursionistas atrapados por la intensa nevada en campamentos turísticos en una ladera del monte Everest en el Tíbet este domingo. Según la prensa oficial china, unos 350 excursionistas están a salvo, mientras los rescatistas están en contacto con otros 200. Los excursionistas quedaron atrapados a una altitud de más de 4.900 metros. Según Jimu News, la nieve bloqueó el paso de excursionistas en la montaña. La nevada aplastó tiendas de campaña. La tormenta de nieve azotó China durante una semana de vacaciones nacionales. Y en Francia, el nuevo primer ministro francés, Sébastien Lecornu, dimitió este lunes a menos de 24 horas después de nombrar a su gobierno y tras menos de un mes en el cargo, sumiendo al país en una profunda crisis política, informa Associated Press. El presidente Emmanuel Macron aceptó su renuncia. Lecornu es el cuarto primer ministro de Francia en apenas un año. Lecornu afirmó que ya no se daban las condiciones para permanecer en el cargo tras no haber logrado un consenso. La elección de ministros por parte de Lecornu había sido criticada en todo el espectro político, en particular su decisión de reincorporar al exministro de Finanzas, Bruno Le Maire,
Michel al Ministerio de Defensa. Los críticos afirmaban que bajo su mandato el déficit público francés se disparó. La política francesa ha estado sumida en el caos desde que Macron convocó elecciones anticipadas el año pasado, que dieron lugar a una legislatura profundamente fragmentada. Regresamos al Vaticano para contarles que el Papa León XIV firmó la primera exhortación apostólica de su papado llamada Dilexi Te, o Te he amado, sobre el amor a los pobres. En la fiesta de San Francisco de Asís, el Santo Padre rubricó el documento en la biblioteca privada del Palacio Apostólico en presencia de Monseñor Edgar Peña Parra, sustituto para los asuntos generales de la Secretaría de Estado, según la Oficina de Prensa del Vaticano. El texto pontificio se presentará en rueda de prensa el jueves 9 de octubre en la Santa Sede. En la India, 2 sacerdotes fueron golpeados en su parroquia por ladrones en la madrugada del miércoles 1 de octubre. Ocurrió en la iglesia de San José de Tumdeji, en el estado de Jharkhand, según Info Católica. Al menos 12 hombres armados atacaron al párroco, el padre Dean Thomas Soren, y su vicario, el padre Manuel Bakwar. Robaron alrededor de $3,400. El vicario general de las diócesis expresó sus dudas sobre si solo intentaron robar por la magnitud de la golpiza y denunció una creciente persecución religiosa contra los cristianos en la India. Nos despedimos viendo protestas de personas en diferentes partes del mundo. Este fin de semana exigen el fin de la guerra en Gaza y la liberación de rehenes. Preocupante situación. Hasta mañana, amigos. Brasil. Assassinos nas costas. É uma honra estar aqui hoje com você. Ecuador. Genocidio no. Países Bajos. Draag je verzetsliederen mee, draag je...